agenda complicada y seguramente con mucho requerimiento y mucha llamada hacia él a consultarlo y a querer entrevistarlo, nos da el privilegio de tenerlo de primera mano, primeras declaraciones públicas del abogado, reitero, de Clara Bulacio, después de la sentencia, después de la condena. Marcelo Peña, ¿cómo te va? Bienvenido a Esto Fútbol. Gabriel Regueira te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, el gusto de tenerte. Y quiero preguntarte, gracias, ya de entrada, bueno, cuando escuchaste al juez dictar la sentencia, ¿qué sensación era lo que esperabas? Bueno, obviamente con Clara sí, esperar la condena, prisión. ¿Cómo son los primeros instantes después de conocer el veredicto final? Sí, a ver, estamos más que satisfechos con la condena. Esperábamos ya una sanción penal, y no tanto por el tema de las pruebas, sino por la conducta que tuvo García durante todo el proceso. Veíamos que no quería, por ejemplo, dar la cara, declarar, otorgar cierta prestancia. No le digo a pedir disculpas, porque si vos decís que no tenés nada que ver con el hecho. Claro. Pero, por ejemplo, nos llamaba la atención que cada vez que tenía que hacer una presentación, lo hacía a través de los abogados. Cuando quiso pedir declarar, no quiso responder preguntas. Después, por ejemplo, las últimas palabras que yo le he dicho en varios medios, nos llamó la atención, que dijo, a pesar de que escuchó fehacientemente a Clara el dolor que tuvo mi asistida en el proceso, en todo lo que fue la fiesta posterior, no hablar sobre eso, ¿no? Y habló solamente, gracias por los clubes que me dejan jugar al fútbol. Fueron todas sus palabras. Suena como que se entregó. Yo creo que la conducta soberbia y arrogante es lo que se lo lleva puesto, porque es justamente lo que te determina ese predominio que querés tener de como, no te digo como hombre sobre una mujer, sobre una persona que omite el respeto, ¿no? El debido respeto a una cuestión del género. Eso creo que lo posicionó a él en una situación de superioridad, de soberbia, altanería, y eso se paga también, porque si vos no tenés nada que ocultar, aunque sea como estrategia, ¿no? Decís, che, ¿cómo no te digo que pidas disculpas? Decís, pero un poco de empatía, solidaridad. Sí. Entiendo lo que pasó Clara, la conocí en la fiesta, amiga de mis amigos, pero no, es como que fui irrelevante. No quiso ni siquiera responderme a ver por qué Clara salió con ese golpe en el pómulo, que era innecesario ejercer esa violencia, que eso fue también, a ver, el elemento clave de la conducta criminal, porque si esto no hubiéramos tenido, hubiera sido muy difícil acreditar el hecho delictivo, ¿eh? Claro, Ustedes entiendo. saben que este tipo de hechos sucede a puertas cerradas, a oscuras, sin gente, y esto creo que fue la violencia ejercida por sobre el cuerpo de Clara lo que determinó. Y algo importante que saca una relevancia, hay un compañero de él, un jugador de fútbol, sí, que él dijo, Sarmiento, dijo, mire, yo estuve con Clara en esa fiesta. Ahora, ella me dio un rotundo no quiso pasar a mayores y se respetó. Yo creo que lo que hizo García fue, no pudo mi compañero, yo sí puedo. Y eso es lo que me parece que se lo llevó por delante en su ánimo de cometer una violación. Antes de mis compañeros, te consulto, Marcelo, ¿conforme con la condena se esperaba más? Yo esperaba más, se entiende también, a ver, como letrado, como a veces soy defensor también, que es una pena que acá en Argentina va de 6 a 15 años de prisión, que cuando no tenés antecedentes, no tenés reincidencia, la pena obviamente va a partir del mínimo, pero como querellante yo había impulsado, había requerido una pena de 10 años, porque la extensión del daño causado, todo lo que es todo el trauma, todo el cambio de vida que tuvo rotundo Clara de ahí en adelante, de mudarse, claro. Salió a Ciudad de la Plata, se fue a vivir a otro lado, la familia también modificó todo su estándar de vida, todo eso se paga, ¿no? En una condena. Así que dentro de todo, para nosotros la sacó accesible. Marcelo, no es lo más importante esto, pero te lo voy a preguntar porque hay un montón de comentarios, de opiniones al respecto y está bueno que vos lo aclares. ¿Cómo reaccionó el jugador al momento de conocer la condena?
Mira, el jugador quedó hasta como si lo esperaría. Yo creo que el shock que después se desmayó fue cuando quisieron ya detenerlo con las esposas, se cayó al piso, se desmoronó, que después, bueno, llamaron a la ambulancia. Eh, pero mirá, fue algo muy extraño porque en este tipo de delitos es muy difícil que en forma inmediata te digan, pues ni siquiera los abogados plantearon la domiciliaria, ¿eh? Ni siquiera los abogados. Fue algo muy automatizado del juez, se respeta obviamente que el juez dijo que siga con prisión domiciliaria dentro del Radio de la Plata, no va a poder salir de nuestra ciudad, pero que cumpla la pena hasta tanto quede firme, ¿no? En una prisión domiciliaria. Claro. Como estaba Clara, publicó algo en sus redes sociales, que, obviamente sintiendo un poco de paz en todo esto, ¿no? Sí, porque Clara desde el principio lo único que... Mirá, cuando le comenté lo del arresto domiciliario, no es que me dijo, no, quiero una cárcel común. Las veces que él quería pedir permiso para ir a jugar, Clara no es que me decía, no, vamos a... No es que estaba permanentemente predispuesta a negarle todo lo que él pedía. Ella solamente esperaba una condena. Calcúlense que ni siquiera accedimos a una pretensión económica, porque García con los abogados obviamente quiso resolverlo en forma ligera con un resarcimiento económico y de ninguna manera, y mirá que la familia de mi asistida son familias muy humildes, son trabajadores, son docentes, y con abultadas cifras que realmente nunca fue el interés ni de Clara ni de su familia. Así que creo que una condena era lo que ellos esperaban. ¿Qué valor le das vos a este caso, a cómo se dio al juicio? No sé si bien como son los tiempos en Argentina, pero si se resolvió rápido o no, si bien siguen las instancias, ¿cómo lo evaluás desde ese lugar, desde tu lugar? Mirá, los tiempos acá en Argentina son los estipulables en 3-4 años un juicio oral. Acá sucedió que se le da prioridad a los que están detenidos. En este caso García no estuvo detenido durante el proceso. Así que dentro de todo fueron plazos que se fueron llevando razonables. Hay algunos que tardan menos, 3 años, pero este fue dentro de todo de lo que se estipula como un algo ordinario, común que se llevan en este plazo. Marcelo, y hablando meramente de lo informativo ahora, entiendo está el proceso, la parte de la apelación de la defensa. ¿Cuánto tiempo puede llevar este proceso? ¿Cuánto tiempo tiene que estar también con la prisión domiciliaria, si es hasta que se dé una condena oficial? ¿Cómo sigue todo ahora en cuanto a lo informativo exclusivamente? Bueno, desde la cuestión técnica es así. Primero nosotros vamos a apelar la domiciliaria. Nosotros vamos a peticionar a un órgano superior que va a ser la primera resolución de que le revoquen la domiciliaria. Eso es algo que vamos a sostener, porque si en el hipotético caso que la Cámara de Apelaciones, que es superior al juez, revoca la domiciliaria, él podría ir a una cárcel común. Eso para empezar. Ahora, del lado del plazo que ellos van a interponer recurso para impugnar la condena, tiene 3 instancias más. 3 instancias más. En plazo, calcúlense 3 años más. Si en 2 años y medio queda firme la condena, él podría ir preso también en una cárcel común. ¿Por qué? Porque tendría que estar más de 4 años y pico el cumplimiento de un arresto domiciliario para que él no vaya a una unidad penitenciaria. La duda que me queda, escuchándote, Marcelo, es, a ver, él ahora está en prisión domiciliaria, ¿no? La pena son 6 años y 8 meses. ¿La pena empieza a correr a partir de que él ingresa a la prisión o ya empezó a correr a partir de hoy? A partir de mañana, el primer día de detención. Los 6 años y 8 meses son a partir de mañana, porque había alguna versión distinta. Está bien. O sea, ya empieza a cumplir la pena que condenó el juez hoy a partir de mañana. Exacto. A partir de mañana, que quizá hoy quedó privado de su libertad y empieza las jornadas a partir de las 12 horas. O sea, el primer día, ya mañana va a tener un día. Ya hoy a las 12 horas empieza a correr su primer día detenido. Claro. Marcelo, entiendo que a lo largo de todo el proceso judicial fuiste formando un vínculo con Clara, que era quien vos defendías en este juicio, y con la familia. ¿Qué te dijeron ellos al conocerse la condena? ¿Qué te dijo ella? ¿Qué te dijeron sus familiares? No, a ver, primero siempre está la sospecha, ¿no? Que cuando hay grupos de poder, empresarios, puede suceder cualquier cosa, ¿no? Nosotros estamos más que contentos porque, primero con la designación del juez, que es un juez con trayectoria acá en la Ciudad de La Plata, que sabemos que son, personas que no han sido manchadas por ningún acto de
ni presión política ni corrupción, y eso nos dejaba tranquilo. Por lo menos yo les transmitía a la familia eso. A ver, que si hay un fallo, quédese tranquilo y va a haber independencia e imparcialidad por parte de este magistrado. Y así bien se fue llevando durante el proceso. Pero bueno, imagínense ya cuando las sospechas siempre están, que aparentemente vinieron abogados de Uruguay, bueno, siempre está el temor de que vengan a ejercer presión, porque sabemos que hay una cuestión económica detrás muy importante para un club, que obviamente, me imagino yo, creo que la institución de Peñarol no habrá tenido intenciones más que se descubra la verdad o no, ¿no? Me parece que no puedes tener en tus filas una persona acusada de violación. Me parece muy poco ético, pero creería que no ha pasado nada de eso y bueno, por suerte salió el fallo y la familia muy contenta. Eso te iba a preguntar, Marcelo, porque en este último tiempo, en el que Diego García siguió haciendo su vida como si nada, no solo siguió trabajando, sino que era una figura pública y acá en Uruguay, así como ahí en Argentina también, ser jugador de fútbol es mucho más que ser una figura pública, ¿no? Sos referente, sos una estrella, sí, para los niños y demás. ¿Cómo vivieron ustedes desde su lugar, obviamente tu defendida, la víctima, la familia y vos como defensor, eso, ¿no? El hecho de que, sin ir más lejos, el fin de semana pasado, el otro, Diego García, hizo un gol en una semifinal del campeonato uruguayo, el fin de semana pasado estuvo en el Clásico. ¿Cómo vivieron eso que es hoy, con el diario del lunes, es una falta de respeto, ¿no? Es una vergüenza. Mirá, es que yo tengo amigos, colegas también allá en Montevideo y amigos de otro deporte que hago yo, que es waterpolo, que conozco ahí gente de Banco República, y me contaron eso, ¿no? El tipo ídolo que había hecho un gol, y yo le decía, está bien ídolo, pero tipo es violador, ¿cómo pueden tener ídolo un tipo que, viste, como que trataba de separar las aguas? Dice, sí, pero no sé si el golazo que hizo de la final, que todo. Sí, está bien, pero ¿en serio pueden aplaudir un tipo? Bueno, viste, como que me quedaba un poco el sinsabor de decir, ¿cómo pueden idolatrar un tipo que tenía esta cuestión detrás? Y se entiende, obviamente, que el fútbol, soy futbolero también, pero bueno, sé dividir las aguas, sabemos que esto puede ser nuestra hija, nuestra nieta, nuestra hermana, nuestra madre, la víctima de este aberrante hecho, y bueno, a veces hay que tratar, me parece, separar un poco las posiciones incluso como hincha, fanático, como hombre, ¿no? Creo que es fundamental. Marcelo, a ver, yendo a la otra parte, a la parte defensora, yo te consulto que qué argumentos en todo este tiempo presentó el abogado que defiende a Diego García, qué argumentos puso arriba de la mesa en este juicio para tratar de absolver a su defendido. La duda. La duda. Ni siquiera, a ver, lo digo con respeto, ¿no? A la altura que son colegas que hicieron el esfuerzo de estar sentados ahí, yo entiendo, obviamente, debo respetar cada trabajo, porque a veces yo también soy defensor, pero sí, a ver, desde el punto de vista técnico, ellos siempre sostuvieron la duda, el beneficio de la duda, que es una garantía constitucional, que ustedes seguramente en Uruguay deben tener también, que en caso de duda sea favorable al imputado. Y eso también un poco, que yo en mi parte del alegato también lo sostuve, sí, está bien, vos fortalecés la duda. En su defecto, si ves que tu asistido no fue un violador, sí. No vayas a la duda, anda al rotundo no. O sea, anda directamente al no cometió el delito, no a la duda. Sí. Eso es lo que nos llamó un poco la atención, pero ellos sostuvieron siempre el tema de la duda. Y algo más fuerte todavía, que es lo que les dije al principio, no plantearon nunca la domiciliaria y sin embargo el juez de oficio se lo otorgó. Cosa que ni siquiera la defensa lo había planteado. Sigo preguntando cosas del caso porque me interesa mucho. A ver, el tema de los testigos, ¿cómo fue tratado todo eso? ¿Cuánta injerencia tuvieron los testigos en el fallo final? Bueno, los testigos, los jugadores que estaban ahí trataron un poco no de minimizar la cuestión, pero creo que fueron bastante claros y objetivos. No fueron en contra de su compañero, pero tampoco fueron en contra de Clara, ¿no? Trataron de ver que había un contexto de fiesta, pero que observaron a Clara en una situación realmente vulnerable. En cambio, dos chicas, que justamente les solicitamos que se le investiguen por falso testimonio, tuvieron una total falta de solidaridad con la amiga, porque entraron con sonrisas, tomaban todo a la ligera, con bromas, como dijeron, pero Clara siempre llora. Entonces a una de ellas, en una de las preguntas, le digo, está bien, si vos decís que ella siempre llora, ¿y
¿qué le dijiste del golpe que tenía en el pómulo? Ah, no recuerdo qué golpe decía. Mirá vos. Entonces él hice refrescar. Le dije, no, a ver, no tengo dudas que fueron inducidas y con respuestas subjetivas para dar, obviamente, una ayuda al jugador. En eso no tengo ningún tipo de dudas. Marcelo, ¿cuál fue o cuáles fueron las pruebas contundentes que condenaron a García? Bueno, primero el relato de ella, fundamental. Y la credibilidad que tuvo el juez con este principio de inmediatez que tuvo de haberla escuchado. Después el de la lesión en el pómulo, ¿no? Sí. Y después los audios de ese mismo día, ese mismo momento, que le manda a 2 amigos para que la vayan a buscar porque había sido violada, había sido abusada. Pero en ese momento, o sea, a los 20 minutos del hecho. Eso es fundamental. Las capturas que vos nos mencionaste en la entrevista anterior entre Diego García y el futbolista que hoy volviste a nombrar, Darío Sarmiento, ¿esas capturas también tuvieron algún peso en lo que fue la resolución final? Lo había omitido, exacto. Bueno, cuando él declara, él dice que se entera de este hecho como 3 o 4 días después, que viene un directivo de estudiantes y le dice, mira, tenemos que apartarte porque supuestamente te hizo una denuncia. Y en contrapartida, aclara, le manda un mensaje al otro día, Sarmiento, diciendo, ¿cómo estás? Porque Diego está muy preocupado. Claro. Se habías hecho la denuncia. Entonces, ahí se le cayó justamente el intento de sortear o salir del obstáculo de una acusación. Marcelo, bueno, vos lo recordarás mucho mejor porque claramente estás en el día a día de las denuncias y de los casos, pero yo sinceramente no recuerdo muchos juicios o casos así que por suerte para la víctima se hayan resuelto, no sé si rápido, pero de buena manera y que no se haya mareado tanto o que por lo menos no haya entrado el tema económico, que bueno, vos nos contabas que Clara dijo de entrada que no iba a aceptar ningún resarcimiento económico y demás, pero es un caso que lo ves de esa forma, como no sé si como ejemplar, pero que salió bien, por así decirlo. Sí, lo tomamos con mucho optimismo porque creo que es el único caso que no se ha resuelto con salida económica, que se ha resuelto justamente con una condena ejemplificadora dentro del ámbito, digo del fútbol porque tenés obviamente algunos del ámbito empresarial, el ámbito del poder político, pero en este caso del ámbito del fútbol creo que va a ser también algo ejemplificador para lo que viene, ¿no? De una camada juvenil que a veces este tipo de actitudes, porque a veces tenés las dos campanas, ¿no? También tenés que vas a una fiesta y tenés obviamente personas que te pueden hacer pisar el palito y que caigas y te saquen dinero. Sí, claro. Hay que ser abierto en esto, ¿no? Hay que ser sensato. Pero en este caso fue una cruel conducta sola de García en buscar justamente la vulnerabilidad de Clara, un estado festivo, de alcohol, y creo que se quiso aprovechar la situación. Creo que esto va a ser claro para lo que viene. A mí me queda entonces, también haciendo un resumen de todo lo que estás contando, cuando yo te preguntaba por las pruebas, el golpe en el pómulo es clarísimo, ahí esa es contundente, es letal, esa es letal. Vos me hablabas también de las declaraciones de Clara y la credibilidad que aportó al caso, y estos mensajes de WhatsApp que vos mencionás, alguna captura, por allí irían las pruebas más resonantes para la condena. Sí, después mirá, por suerte vino la psicóloga de parte de ellos, la que es obviamente paga por García, para descontextualizar, para minimizar o dar inverosimilitud a los dichos de Clara, que por suerte después entre preguntas del fiscal y nuestras empezó a demostrarnos que las conductas de Clara eran típicas de una persona con una crisis postraumática, ¿no? Entonces eso le dio verosimilitud a los hechos. Por ejemplo, que una persona que es vulnerada su integridad sexual en forma inmediata no quiere volver al mismo lugar, que se esconde, que se va, y eso la psicóloga no tenía conocimiento de que realmente Clara había pasado por todo eso. Entonces lo reforzamos con la familia, con obviamente la gente que la rodea, hasta que vino después la psicóloga personal de Clara y habló de obviamente toda la terapia que ella vino llevando, y bueno, eso creo que fue determinante. Sí, Marcelo, ¿vos nos podrías marcar en qué momento se buscó el tema de llegar a un arreglo económico?
¿Cuáles fueron los momentos del juicio en el que se terminó? El último fue el inicio, pero esto no es una cuestión ilegal, ¿eh? Esto es una cuestión No, entiendo. Los abogados de Clara me lo plantearon delante del fiscal. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación argentina, los delitos de abuso sexual se llaman dependientes de instancia privada. Si vos no impulsás la acción, queda un margen para que vos puedas negociar, entre comillas. Pero por enésima vez, la familia se me había encomendado que bajo ningún concepto... ¿Por qué? Porque a veces también te dicen, mira, traten de cerrarlo porque no quiero pasar de nuevo. ¿Vieron cuando hablan mucho de la revictimización? Sí. Lo que yo viví con Clara en la declaración, porque a veces también decís, bueno, pero tampoco la revictimización puede ser tan grave. No, es terrible, terrible. Ella volvió a vivir, y es más, ese mismo día la llevaron a un hospital. Y no es de que se arma circo y esas cosas, no, realmente a la noche estuvo con una crisis de que volvió a vivir todo eso. Entonces no es poca cosa a veces realzar un poco, y se los dice alguien, no sé si lo dije en su momento, alguien que está en contra de las falsas denuncias de género. Sí. Si hay alguien que trabaja con esas cuestiones, soy yo, que presenté un proyecto de ley en nuestro Senado de la Nación. Así que imagínense, estando con esa versión en la cabeza, yo fui asistente de una víctima de abuso sexual. O sea, tratando de buscarle la vuelta a que, por las dudas, no te creo nada, empecé a darme pruebas. Claro. Y sin embargo fueron muy contundentes. Sí, o sea que... Pero el tema económico fue letal. Le dijeron que no al principio y al final. Y al final. Hay mucha gente que dice y pregunta, che, pero pará, hace 4 años y pico de este hecho y ahora están saliendo todas las pruebas. No, hay que aclarar, ¿no? Todo comenzó desde aquel momento que ella hizo la denuncia, porque mucha gente dice, pará, pero hace 5 años de tema, ¿qué venís ahora? No. Esto tiene un defensa de García, claro, que dejaron 1 año y medio la causa en un organismo que ni te lo mueven. A ver, hay del otro lado también, sin hacerle crítica, pues se respeta desde el trabajo de ellos, que se llaman las famosas chicanas. A veces uno no lo que ve es esto, ¿no? Es, che, ¿cuándo fue el hecho y cuándo fue el juicio oral? No, a ver, la defensa de García, y me parece bien, es el trabajo de ellos, hace interposiciones de recursos que lo va llevando a 3, 4 organismos con 1 año y medio de tardanza, que generalmente esas cosas te hacen tardar un montón en el juicio. Claro. Yo creo que el juicio lo habíamos tenido a mitad del año pasado si hubieran hecho estas presentaciones, pero bueno, pero no es para hacerle crítica a la defensa, sino que ellos hicieron su trabajo. Marcelo, para ir cerrando, hace 2 minutos Peñarol acaba de publicar, en virtud de reciente fallo judicial del Tribunal Oral de La Plata, instancia de la Ciudad de La Plata, Argentina, en lo concerniente al futbolista Diego García, el Club Atlético Peñarol expresa que, tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la rescisión del contrato profesional que se lo vinculaba a nuestra institución. Peñarol tiene una Secretaría de Género. En el momento en el que se fue a buscar a este jugador por parte de Diego Aguirre, el entrenador que lo pidió, y que dicho sea de paso, todo este tiempo declaró como, de una forma quizás un poco liviana, que molestó a mucha gente. Sí. Lo de la comisión de género fue poder poner esta cláusula en el contrato de García, pero no mucho más, no porque las de la comisión de género no quisieran hacer, sino porque no las dejaron, porque obviamente su postura fue que no llegara Diego García al club, pero en realidad contra la directiva no pudieron hacer nada. Pero cuando él estuvo en Estudiantes, quizás también se le rescindió el contrato enseguida, porque allí en ese equipo sí tienen una comisión de género más fuerte y organizado, por lo menos que les dan un poco más de corte, ¿no? No quiero decir que la de Peñarol no sea organizada. ¿Qué opinión te merece todo esto hoy con el fallo ya en la mano? Sí, ya con un veredicto condenatorio, creo que por lo menos las chicas que por convicción trabajan en esta cuestión de género, también sea donde sea, ¿no? En Argentina, en Uruguay, en cualquier país, creo que se deben sentir también reivindicadas, ¿no? Que hacen su trabajo por algo. Acá en Estudiantes de La Plata había una comisión de género, estuvo presente también, porque ellas también se presentaron. ¿Y esto qué pasa? En contrapartida con las autoridades, porque a veces las autoridades, ¿qué ven? Tema de negocios. En cambio las chicas de género, ¿qué ven? No, queremos ver si realmente la institución está manchada por un jugador que está procesado por violador. Entonces, vos fíjate que las chicas son empleadas de una institución. Y debe ser muy difícil para ellas salir adelante, por lo menos lo que sucedió acá en Estudiantes. Acá una propuesta de las chicas de género del Club Estudiantes de La Plata, que decían, este chico no puede estar más acá. Claro. Y en cambio desde el club le decían, ¿y ustedes quiénes son? O sea, es un problema. Hasta que llegó al punto que se ha mediatizado tanto que, bueno,
ahí después el club fue y lo cedió. Sí. Se pone muy difícil también para las chicas que trabajan con convicción en esas áreas. Es complicado. Marcelo, lo último, y agradeciendo este rato con nosotros aquí en Esto Fútbol, para reiterar un poco cómo sigue todo esto. Está condenado, tiene la condena, tiene que ser firme la condena, por eso está en prisión domiciliaria. Ustedes van a revocar este recurso y puede haber instancias de apelación, ¿verdad? Sí, es que si no recurren, va a cárcel común. Así que, como también pudo haber sucedido, esto es importante, que lo condenen, pero queda en libertad hasta que no quede firme. Claro. Ojo con eso. Sí. Porque ha sucedido, nosotros no desconozco en Uruguay, pero el efecto suspensivo que te dicen, perfecto, 8 años de prisión, bárbaro, pero hasta que quede firme, se mantiene su libertad. O sea que el tipo podía haber vuelto a Uruguay, seguir jugando, y te va metiendo chicanas de recursos. Claro. Y sin embargo acá fue una cuestión, me parece, con buen tino del juez, decir, bueno, te doy la prisión domiciliaria, no puede salir el Radio de la Plata, con estas pautas, estas obligaciones, pero hasta que quede firme. Hay que ver hasta dónde llegan las instancias de apelación. Estas apelaciones, ¿qué resultados pueden tener para García en este caso? ¿Una reducción de pena, una absolución? Yo creo que es inviable, pero contanos vos que sabés del tema. Mira, soluciones es muy complicado, reducciones de pena de meses, porque la pena tampoco es muy elevada en relación al delito. Así que solamente al efecto de que sigan su casa cumpliendo pena. Bien. Ese va a ser para mí el principal efecto. Muy bien. Marcelo, un gustazo ida y vuelta contigo en el final del proceso cuando te tuvimos en el programa hace algunas semanas y ahora con la condena agradecidos de que hayas estado con nosotros aquí en Esto Fútbol. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Arriba, buenas tardes. Marcelo Peña, el doctor, el abogado, defensor de Clara Bulacio, ya con la pena, con la condena, que todavía no firme, por eso está en prisión domiciliaria. Pero un dato importante, a partir de mañana ya comienza a correr la pena, porque habían algunas voces que decían no, hasta que no sea firme.